Imagina que antes de cerrar los ojos esta noche, pronuncias solo 7 palabras. 7 no es una frase larga, no es un mantra secreto, ni siquiera una fórmula antigua de sabiduría esotérica. Es simplemente una frase sencilla, directa, pero que dicho con conciencia puede cambiar el rumbo de tu inconsciente y con ello el desenlace silencioso de tus días. Carl Jung decía que la mente que se adormece en paz construye una realidad más coherente con el alma. Sin embargo, la mayoría de las personas duermen en guerra consigo mismas cargando culpas, preocupaciones, palabras atoradas y miedos antiguos que resuenan aún más en el silencio de la oscuridad. Y lo que Jung descubrió es que el inconsciente no reposa, trabaja mientras duermes. Si recibe como último mensaje del día una orden destructiva, es con eso con lo que sueña, eso es lo que moldea, eso es lo que manifiesta. Pero existe un antídoto, un código verbal simple: 7 palabras. Estas palabras no son mágicas por sí solas. El poder no está en el lenguaje, está en el gesto, en el momento, en el símbolo, en lo que ofreces a tu inconsciente como última impresión del día. Jung llamaba a esto impresión liminal, aquello que atraviesa la puerta entre la conciencia y el sueño y se infiltra en la arquitectura psíquica como una semilla. Por eso tantas personas se despiertan cansadas, incluso después de dormir, o sueñan con pérdidas, traiciones y angustias que no pueden explicar porque, sin querer, alimentaron la mente con miedo, con ira y con resentimiento minutos antes de cerrar los ojos. Pero cuando dices estas 7 palabras con intención, tu inconsciente escucha y empieza a responder no porque sea mágico, sino porque es conexión, porque es simbólico, porque es entrega. En este vídeo vamos a entender qué hay detrás de estas 7 palabras. Vamos a explorar lo que Jung veía como el punto de transición entre el yo y el self, entre lo que tú crees que eres y lo que realmente eres. Y, al final, sabrás cuál es la frase que puede cambiar la forma en que tu alma descansa y cómo despierta. Pero antes de continuar, respira hondo. Este vídeo no es solo información, es una invitación, un reencuentro, una pequeña iniciación para recordar que tienes más poder del que imaginas, incluso a la hora de dormir. El momento en que cierras los ojos puede parecer común, pero para el inconsciente es un ritual. Te despides del mundo exterior, desconectas el cuerpo de la vigilia y te sumerges en el reino más simbólico y misterioso de la existencia humana, el sueño. Y Carl Jung decía, es en este momento cuando el inconsciente comienza a trabajar con el material que dejaste en la superficie del alma. No inventa de la nada, modela lo que entregas. Si duermes con rabia, el inconsciente construye defensas. Si duermes con miedo, activa mecanismos de huida. Si duermes con culpabilidad, refuerza el juicio interno que ya llevas contigo. Pero si duermes con aceptación, con entrega, con gratitud, comienza a reorganizar, a sanar, a revelar. Jung veía el sueño como un canal de diálogo, un templo interno donde el yo habla contigo a través de símbolos, sueños e imágenes, y donde tú también puedes hablar con él. No con palabras complicadas, sino con algo mucho más poderoso: la intención. Y es por eso por lo que estas 7 palabras funcionan. No porque cambian el universo exterior, sino porque cambian el universo interior. Jung creía que el inconsciente necesita imágenes vivas, símbolos que tengan peso emocional y pequeños gestos que expresen grandes verdades. Cuando dices algo con presencia, el inconsciente escucha.
Cuando cierras los ojos con humildad y hablas con el alma incluso sin saber con quién estás hablando, exactamente, ese gesto ya es una oración, ya es un puente, ya es sanación. No importa si crees en Dios, en energía, en física cuántica o solo en ti mismo. Lo que importa es lo que entregas en el último instante del día, porque el inconsciente es como la tierra. No elige lo que germina, solo hace crecer lo que siembras. Si siembras preocupación, produce pesadillas. Si siembras fe, construye respuestas. Y cuando entiendes esto, comienzas a cuidar tu sueño como quien cuida de un jardín. Estas 7 palabras que aprenderás aquí son como semillas simbólicas. No lo resuelven todo, pero despiertan algo. Y es ese despertar lo que cambia todo después, porque hay un tipo de paz que no se alcanza luchando, sino entregándose, diciendo y aceptando. Y tal vez estés a una frase de distancia de esto. Quizás te estés preguntando cómo unas 7 palabras tan simples podrían causar un efecto real. Y la verdad es, el poder no está en el número ni en la frase aislada, está en la manera en que el inconsciente interpreta el gesto. Carl Jung decía que el alma no se transforma por imposición, se abre por acercamiento, por escucha, por símbolos que nos tocan y no por órdenes que fuerzan. Y por eso mismo las frases más hermosas del mundo no funcionan si se dicen de forma automática, vacía, sin presencia. Pero 7 palabras dichas con verdad tienen el poder de atravesar lo que parecía impenetrable. Mira, la mente racional resiste al cambio porque ha sido programada para controlar, para proteger, para repetir lo que conoce, incluso cuando eso ya no sirve. Por eso, por la noche, cuando vas a dormir, es como si la vigilancia mental se aflojara por un instante. La imagen que esto evoca es como un campo libre, donde se pueden plantar semillas, y es en ese momento, en ese intervalo entre el mundo exterior y el mundo interior, que puedes plantar algo nuevo. Por eso muchas tradiciones hablan sobre las palabras antes de dormir, no como superstición, sino como código, como gesto simbólico, como puente. Las 7 palabras que conocerás pronto no son mágicas, sino que representan una reprogramación profunda, porque al decirlas estás enviando un mensaje a tu inconsciente. Acepto vivir de otra manera. Elijo descansar en paz. Permito que lo mejor venga hacia mí. Y cuando este mensaje se repite durante 3 noches, no como tarea, sino como entrega, algo cambia. No necesariamente afuera, sino adentro. Donde todo comienza, empiezas a notar que los sueños cambian, que el cuerpo descansa mejor, que los pensamientos negativos pierden fuerza al despertar, que poco a poco te tratas con más amabilidad y el mundo comienza a hacer lo mismo. Jung creía que cuando el inconsciente percibe un nuevo patrón siendo instalado con intención y repetición simbólica, responde. Y no responde con promesas, responde con movimientos, con sincronicidades, con encuentros, con entendimientos. Es como si el universo, al escuchar lo que tu alma está diciendo, dijera de vuelta: he oído. Ahora sigue y seguirás más ligero, más entero, más conectado con lo que siempre ha estado ahí, pero que solo podías escuchar cuando el ruido cesaba. Estas 7 palabras son solo el comienzo. Carl Jung decía que el inconsciente no es un depósito de basura de la mente, como se creía antes de él. Para Jung, el inconsciente es un organismo vivo, un campo simbólico en constante diálogo con la conciencia. Y además de esto, es la cuna del alma, la fuente de donde emergen los sueños, las intuiciones, las señales, los miedos y los llamados más profundos. Por eso, hablar con el inconsciente no es como dar órdenes a un robot, es como susurrar algo sagrado dentro de un templo.
Por eso estas 7 palabras no deben ser pronunciadas de cualquier manera, ni como una obligación, ni como un hechizo, sino como un gesto íntimo, un acto de escucha, una especie de reverencia hacia uno mismo. Imagina que al acostarte apagas las luces, silencias los ruidos y eliges no solo dormir, sino entregarte. Respira hondo, siente el cuerpo sobre el colchón y entonces, con el corazón tranquilo, dices la frase, 7 palabras. Y después, simplemente descansa. No esperes un milagro, no exijas resultados, no fuerces el pensamiento positivo. Solo deja que el inconsciente reciba eso como una semilla, porque así es como él entiende, no por lógica, sino por imagen, sensación, emoción. Eva veía el sueño como un portal, un lugar donde el ego se adormece y el alma emerge. Y todo lo que entregas en ese instante, entra, permanece, germina. La gente olvida que dormir no es una pausa, es un proceso, un diálogo, un viaje silencioso hacia el interior. Y cuando terminas el día con palabras que acogen, en lugar de palabras que condenan, algo cambia. Ya no intentas controlar la vida con la mente. Estás entregando el mando a una parte más sabia, más profunda, más antigua que tú. Y esto se llamaba reencontrarse con el self, el centro de la psique, la parte de ti que sabe incluso cuando olvidas. Y cuando comienzas a dormir en paz, el self se acerca. Los sueños se convierten en mensajes, los pensamientos pierden peso, el alma vuelve a respirar. Así que sí son solo 7 palabras, pero dichas en el momento justo con presencia y entrega, se convierten en mucho más que una frase. Se convierten en una elección, un pacto silencioso contigo mismo. Y eso, por sí solo, es el comienzo de toda transformación real. Ha llegado el momento. Ya has entendido que estas 7 palabras no son mágicas en sí mismas, sino que el momento en que son pronunciadas, la forma en que son sentidas y el acto de entrega con que se expresan, eso, sí, es donde reside el poder. Carl Jung decía que la verdadera curación no viene de grandes teorías, sino de pequeños encuentros con la verdad, y que, a veces, una frase simple puede romper un ciclo entero de autoboicot. Así que ahora, respira hondo. Imagina que estás tumbado, la habitación se ha oscurecido, el mundo exterior se ha apagado, y ahí entre tu cuerpo y el silencio susurras. Acepto, confío, entrego, agradezco. Buenas noches, 7 palabras. Acepto, porque resistirse a lo que ya es solo cansa. Aceptar no es conformarse, es decir, veo lo que está aquí y lo abrazo. El inconsciente necesita ese permiso para abrir espacio a lo nuevo. Confío, porque la mente vive con miedo, pero el alma sabe. Confiar es soltar la armadura y decir, aunque no lo entienda, sigo adelante. Es la clave que desmantela el control excesivo. Entrego, porque la transformación no ocurre bajo vigilancia. Entregar es soltar lo que duele, sin saber aún qué vendrá. Es el acto más valiente de la noche. Agradezco porque donde hay gratitud, el inconsciente florece. Agradecer transforma la ausencia en presencia, la carencia en plenitud. Es el bálsamo que calma todas las partes rotas. Buenas noches, porque incluso al decir esto con conciencia, es sagrado. No solo te vas a dormir, te estás recogiendo en el regazo de tu propio ser. Estás diciendo, estoy aquí en paz, por hoy es suficiente. 7 palabras, 3 respiraciones, una entrega. Puedes escribirlo en un papel y dejarlo en la mesita de noche. Puedes repetirlo en voz baja o solo pensarlo sintiendo cada palabra, pero lo que importa es el gesto, el momento, la intención.
Porque, al final, la frase no es para cambiar el mundo, es para recordar quién eres antes de que el mundo te haga olvidarte de ti mismo. Y cuando duermes así con el corazón en paz y el inconsciente acogido, el universo escucha. Porque, como decía Jung, el mundo exterior es el reflejo del mundo interior. Y si algo cambia aquí dentro, tarde o temprano todo cambia afuera también. En la primera noche tal vez solo sientas un ligero alivio, un suspiro más profundo, un sueño menos tenso. En la segunda, los pensamientos ya no llegan con tanta fuerza. El cuerpo reposa más rápido. El corazón, que antes aceleraba sin motivo, comienza a desacelerar junto con la respiración. En la tercera noche, algo dentro de ti se da cuenta de que estás siendo escuchado, no por el mundo exterior, sino por ti mismo. Carl Jung decía que gran parte del sufrimiento humano nace del abandono interior, del silencio entre lo que el alma pide y lo que la mente ignora. Pero cuando repites esas 7 palabras, aunque sea en voz baja, estás reconectando ese hilo, reconstruyendo el puente, reencontrándote, y ese reencuentro lo cambia todo. Comienzas a notar que la ira disminuye incluso sin esfuerzo, que el resentimiento pierde fuerza, que ese problema que parecía enorme ayer, hoy se siente un poco más pequeño. No porque haya desaparecido, sino porque has cambiado tu forma de mirar. Es como si el universo te estuviera diciendo, ahora que me escuchas puedo mostrarte. Y te revela en detalles casi invisibles un sueño que te ofrece una respuesta, un encuentro inesperado, un correo electrónico que llega de la nada, un pensamiento que antes te derribaba y ahora pasa como una nube. Estas no son coincidencias, son sincronicidades. Jung creía que, cuando alineas tu inconsciente con una nueva intención, el mundo exterior responde con señales. No porque cambie por arte de magia, sino porque comienzas a ver lo que antes no percibías. Te vuelves más ligero, más lúcido, más sereno, y aquello que antes te arrastraba ahora ya no te controla, porque el alma ha recobrado su voz, porque el inconsciente ha sido acogido, porque el sueño dejó de ser una evasión y se convirtió en un retorno. 7 palabras, 3 noches y un comienzo. No esperes aplausos ni milagros espectaculares, pero observa cómo tu energía cambia, cómo las personas a tu alrededor reaccionan de un modo distinto, cómo lo que parecía fuera de lugar comienza, poco a poco, a reorganizarse. No porque todo haya cambiado, sino porque tú has cambiado silenciosamente en donde todo empieza. Carl Jung veía el sueño no solo como un descanso del cuerpo, sino como un viaje del alma. Mientras el mundo se desacelera, el inconsciente despierta. Y en ese espacio sin controles, sin máscaras, sin discursos, es donde comienzan las verdaderas transformaciones. Jung decía que allí, en el silencio de la noche, la psique revela lo que el día ocultó. Muestra imágenes, símbolos, recuerdos, deseos ocultos. Todo aquello que evitaste enfrentar regresa en forma de sueño, sensación o presentimiento. Y por eso este momento es tan poderoso. Porque cuando te despides del mundo con un gesto de paz, con 7 palabras elegidas con intención, no solo te vas a dormir, le dices al inconsciente: estoy listo para escuchar, estoy listo para volver a mí. Este gesto es el inicio de algo que él llamó individuación. Individuar no es aislarse, ni convertirse en alguien especial. En realidad, es todo lo contrario. Es volver a ser completo. Es reunir todas las partes de ti que fueron olvidadas, negadas o fragmentadas. Y esto empieza con pequeños gestos. Comienza cuando dejas de dormir en guerra contigo mismo.
Cuando decides que lo último que tu alma escuchará antes de dormir no será culpa, exigencias ni miedo, sino aceptación, confianza, entrega y gratitud. Y aunque al principio parezca solo un ritual simbólico, con el tiempo te das cuenta de que este gesto es más auténtico que muchas palabras dichas en automático a lo largo del día, porque nace de ti con presencia, con verdad, sin público, sin actuar. Y el inconsciente lo reconoce. Es en ese momento cuando comienza a responder con imágenes e intuiciones, calmando memorias antiguas, reorganizando pensamientos, limpiando patrones que ya no te sirven. El alma no necesita grandes fórmulas, necesita ser escuchada, espacio, presencia. Y cuando duermes en paz, ella florece. Cuando duermes con fe, aunque no sepas en qué, ella responde. Y cuando duermes con gratitud, incluso por lo que aún no entiendes, la vida empieza a conspirar de otra manera. Porque ahora no duermes para escapar, duermes para regresar. Y en ese regreso, no importa cuánto tiempo haya pasado, el alma siempre sabe el camino a casa. Al día siguiente, despiertas diferente, pero no porque todo a tu alrededor haya cambiado. Es sutil, casi imperceptible, pero de repente te das cuenta de que el primer pensamiento de la mañana no fue de miedo, que el café parece más silencioso, que el tráfico no molesta tanto, que ese recuerdo antiguo te rozó sin arrastrarte con él. Así es como responde el inconsciente poco a poco, por la atmósfera, por el tono, por cómo te tratas y cómo empiezas a permitir que te traten. Carl Jung decía que cuando el inconsciente se integra a la conciencia, la vida deja de ser una carga pesada y se convierte en un viaje comprendido. Y comienzas a darte cuenta de esto en los detalles. Eliges mejor tus palabras, perdonas más fácilmente, te culpas menos. Esas pequeñas decisiones que antes generaban conflicto, ahora parecen más ligeras. Te permites respirar antes de reaccionar, escuchar antes de juzgar, esperar antes de rendirte, porque algo se ha organizado por dentro. Y no fue porque viste un video o leíste un libro, sino porque durante 3 noches seguidas hablaste con tu alma, contigo mismo, con aquello que es eterno dentro de ti. 7 palabras, una reconexión. Jung decía que el sufrimiento se convierte en cura cuando se mira con amor, y que el amor comienza cuando decides dejar de abandonarte. Estas palabras no son mágicas, son recordatorios de que mereces descanso, mereces paz, mereces escucharte a ti mismo. Y cuando duermes con esa intención, el mundo despierta de forma distinta. No porque haya cambiado, sino porque ya no eres el mismo. Te vuelves más completo y el mundo, en respuesta, se vuelve más habitable. Las mismas situaciones llegan, los mismos desafíos aparecen, pero ya no los afrontas de la misma manera, porque ahora hay un centro, una raíz, una escucha. Y ese centro nació allí, entre el silencio de la habitación, la última respiración de la noche y las 7 palabras que tuviste el valor de pronunciar. Jung decía que aquello que repites con intención se convierte en semilla en el inconsciente y que poco a poco esas semillas echan raíces, raíces que sostienen tu vida incluso en los días de tormenta. Por eso, estas 7 palabras no necesitan ser dichas solo durante 3 noches. Puedes continuar, puedes hacer de esto un ritual personal, un pacto con el silencio, un momento diario en el que el mundo se apaga y tú finalmente te escuchas. No hay un tiempo correcto, ni una postura ideal, ni obligación. Solo hay un momento, una habitación oscura, un cuerpo cansado y un alma dispuesta a ser acogida. Y en ese gesto, te recuerdas. Te recuerdas que no necesitas cargar con todo, que no necesitas entender todo, que no necesitas resolver todo antes de dormir.
Solo necesitas aceptar, confiar, entregar, agradecer y desearte una buena noche. Porque cuando realmente te deseas una buena noche, no como una frase hecha, sino como una bendición íntima, le estás diciendo al universo: hoy me trato con respeto, hoy me acogen, hoy me doy paz. Y el universo, que escucha lo que viene del alma, responde no con aplausos, sino con sincronicidades, con caminos más claros, con encuentros precisos, con una serenidad que antes parecía imposible. Jung sabía que la repetición simbólica cura, porque cada vez que repites un gesto con intención, refuerzas una nueva verdad dentro de ti. Y poco a poco, aquello que parecía ritual se convierte en parte de quien eres. Te vuelves más sereno, más presente, más entero. No porque hayas aprendido a controlar el mundo, sino porque has aprendido a confiar en algo más grande y a dialogar en silencio con ello. Las 7 palabras son el comienzo, la práctica es el camino. El cambio es inevitable, porque toda alma que se escucha florece, y toda noche en la que te acogen es una madrugada entera en la que el inconsciente trabaja a tu favor. Quizás nadie lo note a primera vista. Nadie sabrá que comenzaste a repetir 7 palabras antes de dormir, ni que poco a poco se convirtieron en un remedio silencioso para tu alma. Pero tú lo sabrás. Lo sentirás en tu cuerpo, en tu respiración, en la forma en que reaccionas ante el mundo. Te darás cuenta de que algo ha cambiado, de que ya no te abandonas tan fácilmente, de que escuchas más, exiges menos, de que el dolor aún existe, pero ahora es acogido y no negado. Carl Jung decía que el verdadero despertar no llega con gritos ni truenos. Llega cuando en cualquier noche te das cuenta de que la paz ha vuelto a habitar en ti. Y fue así con 7 palabras, con 3 noches, con un gesto que parecía demasiado pequeño para cambiar algo, pero cambió, porque lo que transforma no es la magnitud del gesto, sino la verdad con la que se hace. Así que si esto te ha conmovido, si estas palabras han abierto una rendija donde antes había peso, culpa o silencio, comparte, no como un consejo, sino como una semilla. Alguien a tu alrededor puede estar dormido en guerra desde hace tiempo, y quizás como tú solo necesite un recordatorio, una invitación, una oportunidad para volver a sí mismo. Puede ser ese soplo, porque a veces una sola frase dicha con amor cambia el tono de toda una noche, y una noche bien dormida cambia el rumbo de una vida. Acepta, confía, entrega, agradece. Buenas noches, hoy has vuelto a casa, sí,